Muy buenas astrófilos de todo el mundo. Yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Astro Academy, el podcast sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Como siempre, podéis vernos y escucharnos a través de nuestro canal de YouTube y podéis escucharnos a través de las principales plataformas de podcast. Hace bastante tiempo desde el último episodio publicado, pero no hemos estado parados, no. De hecho, hemos estado trabajando más que nunca en nuevas cosas que os iremos contando en breve. Pero posiblemente una de las cosas que más tiempo nos ha llevado estas últimas semanas ha sido el viaje, por parte de algunos de los miembros de Astro Academy al hemisferio sur, en busca de los mejores cielos nocturnos que existen. Sí, nos hemos ido hasta el desierto de Atacama, en Chile, con extensión hasta el Salar de Uyuni, en Bolivia. Y bueno, ahora os lo vamos a contar. Como siempre en esta aventura no estoy yo solo. Por aquí tengo a mis compañeros y amigos del proyecto Astro Academy Cosmoscape, Manuel García. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estamos? Pues sí, un viaje alucinante, ahora lo comentamos. Y mi compañero y amigo Juan Díaz. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Buenas, pues aquí, que me habéis obligado aquí a estar en este podcast, ya que ya tenía yo los dientes largos de no haber podido ir a Bolivia, a Atacama, que hoy he visto los vídeos y tal y cual, y aquí estoy pues babeando que lleno ya 3 piscinas, macho. Eso bueno, no se hace a un amigo, joder. Pero Juan, tú te vas a venir al año que viene, ¿verdad? Bueno, intentaremos. Vamos, si es por ganas, tengo para el año que viene y para los 10 siguientes. Es la última vez que pasa esto, Juan. Pues sí, hemos estado, una parte del equipo de Astro Academy Cosmoscape, hemos estado visitando los cielos nocturnos más limpios y oscuros del planeta. Yo creo que después de esto ya no hay vuelta atrás. O sea, ya lo que tenemos por aquí ya no es comparable, creo yo. No. Tened en cuenta que habéis estado en el cielo más oscuro del mundo, en el desierto de Atacama, que es un vortel entre 0 y 1, ¿no? Bueno, diría yo. Sí. Aproximadamente. Realmente el cielo más oscuro en escala Vortel creo que es Vortel 1, en medio del océano es Vortel 1. Lo que pasa es que en el desierto de Atacama, ya lo sabéis, que como hay esa condición de tan baja humedad, la visibilidad y el seién es brutal. Totalmente. Entonces se ven unos cielos que no ves en otro sitio, yo creo. Bueno, yo creo que aquí lo que se ha juntado y el porqué hay varios porqués, diría yo, de haber visitado estos lugares. Uno de ellos es ese. En primer lugar, que el desierto de Atacama. Ahora hablaremos sobre el tema de la humedad en el desierto de Atacama, porque nosotros hemos vivido una experiencia bastante diferente. Pero sí, efectivamente se trata del desierto más seco y árido del mundo. Pero yo creo que allí también contribuyen otros aspectos a la calidad de este cielo nocturno. Posiblemente uno de ellos, quizá uno de los más importantes, es la altitud media a la que allí encontramos todo. Porque desde San Pedro de Atacama, que podríamos decir que es la puerta de entrada al desierto de Atacama, allí en San Pedro de Atacama ya nos encontramos a una... ¿2.600? Más o menos. 2.500, 2.600, sí, aproximadamente. Sí, que ya se notaba un poquillo, yo lo notamos. Yo ahí la altura en algunos momentos se notaba muchísimo. Es como el punto más alto de la Sierra de Gredos. Sí, pues eso era para dormir solo. Sí, pero como estuvimos viendo, a tiro de piedra de 1 hora en coche máximo, nos metíamos fácilmente en 4.300, 4.400 metros de altitud, que eso ya son palabras mayores. Sí. La verdad es que la sensación era de faltarte el oxígeno, pero se notaba mucho. ¿Tuvisteis un poquito de borrachera? Por la altura, no por la otra. Y en algún momento te encontrabas raro, claro. pero sí te encontrabas raro. Y lo que sí que pasa es que si te movías un poquito así deprisa y tal, ibas asfixiado, literalmente. Sí. Totalmente. Sí, realmente, a ver, yo no soy una persona que la altitud me afecte muchísimo. Sí que es cierto que yo nunca me había situado a esas altitudes. Yo lo máximo que he estado ha sido en el pico del Teide. Ya también es una altura de creo que son 3.700, 3.800 metros aproximadamente, que no está nada mal. No noté nada en especial estando allí en el pico del Teide, pero aquí lo hemos superado en más de 1.000 metros, porque el último día, el día de regreso, llegamos a situarnos a 5.000 metros de altitud en un momento del trayecto. Y se notaba.
y se notaba, pero sí que notas eso, notas la falta de aire, sobre todo cuando te pones a moverte, a hacer algo de ejercicio, por decir así, Sí. notas esa falta de aire y notas esa sensación como de mareo. Sin embargo, yo creo que allí con el tema de lo que utiliza todo el mundo para combatir el tema de la altura en esta zona del mundo, que es la hoja de coca, que allí es totalmente legal, se mete aquí en la boca, la mascas un poco. Yo tengo que decir que yo sí que notaba un alivio al cabo de unos minutos, porque al final el tema de la hoja de coca es vasodilatador. Claro. Básicamente, si pasa más sangre, Más oxígeno. pasa más oxígeno. El oxígeno que no llega por otro lado. Eso es. Entonces pasa más oxígeno y al final compensa esa falta de oxígeno a esa altitud. La verdad es que sí que se notaba, pero bueno, cuando estabas allí, aunque estuvieras un poco así como colocadillo, los paisajes y luego cuando ya tuvimos la primera noche con un cielo razonable, porque tuvimos alguna historia para compartir, estuvo bien. La verdad es que fue algo extraordinario. Sí. Con ese cielo que tenéis allí, no os quejéis, hombre, no os quejéis. No. Bueno, sí. Bueno, y no solamente el cielo, ¿no? Porque un poco la idea del viaje, que ahora contaremos algún detalle más, pues era que a mí es lo que me sorprendió, lo comentábamos, Luis, durante el viaje, que era esa combinación entre paisaje y fotografía nocturna y astrofotografía. Yo creo que ese equilibrio, a mí yo que estoy menos familiarizado, ¿no? con lo que es la fotografía pura de paisaje, la verdad es que me sorprendió gratamente y me lo pasé muy bien. Es que esa parte no contaba con ella porque no, o sea, sabía que había, ¿no? Pero no lo tenía tan interiorizado y me gustó mucho. La verdad es que me pareció... La fotografía de paisaje, la fotografía nocturna, aparte de la astrofotografía, es una pasada. Es muy bonito, sí. Es la fotografía de naturaleza, de paisaje y demás, es que es preciosa. A mí me gusta muchísimo desde antes de entrar en el mundo de la astrofotografía. Y la verdad es que esos sitios pues son para disfrutarlos. Sí. Bueno, yo para poner un poco en contexto de todo lo que estamos hablando para aquellas personas que estén escuchando esto y no sepan muy bien de dónde ha salido este viaje, bueno, yo como fotógrafo que soy, pues hace un par de años que llevo colaborando con otro fotógrafo que es especialista en fotografía de paisaje, su nombre es Néstor Rodán. Esta persona es especialista en fotografía de paisaje y en fotografía de viajes, es decir, en viajes fotográficos por todo el mundo. Es una persona con muchísima experiencia viajando por el mundo en viajes de aventura, de fotografía. Y bueno, pues en su momento se comentó, oye, podríamos viajar al desierto de Atacama y al Salar de Uyuni y hacer una combinación entre fotografía de paisaje en aquellos paisajes espectaculares, como está diciendo Manuel, y además aprovechar los cielos nocturnos de esta región del mundo, que son los cielos nocturnos pues más limpios que podemos encontrar en el planeta. Y así es como se lanzó este viaje, un viaje fotográfico que combinaba eso, fotografía de paisaje y fotografía nocturna y astrofotografía. Todo lo que vamos a ir comentando en este episodio de este podcast podéis encontrarlo también en una serie de 3 vídeos que hay subidos dentro del canal de YouTube de Natural Portraits, donde bueno, pues hemos hecho un resumen de lo que ha sido este viaje de principio a fin, pues con todo lo que nos ha pasado y todas las aventurillas que hemos ido viviendo. Así que os recomiendo que después de escuchar este podcast, que va a ser un poco spoiler de lo que vais a ver en el vídeo, pues os vayáis a ver esos vídeos que sin duda estoy convencido de que os van a encantar si os gusta el mundo de la fotografía de paisaje y de la fotografía nocturna y astrofotografía. La verdad es que hay unas imágenes en esos vídeos espectaculares. Cuando decías lo de fotógrafo de paisaje de Néstor, yo diría fotógrafo de paisaje y de dron. A mí me sorprendió enormemente y qué bonito. De hecho, algunas imágenes, igual que tú, también tomaste algunas imágenes, algunos vídeos con el dron. Y sobre todo en algunos puntos, en concreto en el Salar de Uyuni, las imágenes con el dron eran espectaculares. La verdad es que es algo que yo nunca había visto, ¿no? Cómo con un dron se pueden grabar esas cosas, esos colores, esas imágenes combinando el paisaje con los colores. Me pareció algo como si estuvieras dibujando, ¿no? Ibas ahí con el dron buscando los huecos. Era algo alucinante. Yo nunca lo había visto y me gustó mucho eso también. Sí, bueno, es que Néstor con el dron tiene una habilidad especial, yo siempre lo he dicho. Tiene una habilidad especial para
para capturar momentos, para capturar detalles del paisaje que son invisibles al ojo humano, porque desde el aire, Claro, evidentemente, no podemos... Se ve otras cosas. Se ve una perspectiva totalmente diferente. También es un crack para estrellarlos y para perderlos, pero eso, bueno, forma parte de todo esto. El que no arriesga no saca ese tipo de capturas. Sí, la verdad que sí. Pero sí, totalmente. Bueno, yo lo que haría sería empezar un poquito por el principio de este viaje. Pues la idea de ir a este lugar, en nuestro caso particular, era principalmente por el cielo nocturno. Yo también soy un apasionado del mundo del paisaje, de la fotografía de paisaje, pero yo tengo que reconocer que el primer motivo que a mí me llevó allí a plantearme ir a este lugar del mundo fue el cielo nocturno. Porque habiendo visto los cielos nocturnos que tenemos aquí en España, que tenemos de los mejores cielos nocturnos de toda Europa, Sí. habiendo visto el cielo nocturno de la isla de La Palma, que está considerado el mejor cielo nocturno del hemisferio norte, solamente me quedaba una cosa, que era viajar al hemisferio sur y ver el mejor cielo nocturno del mundo. Pero resulta que lo que nos encontramos allí al llegar fue una situación un poco diferente a lo que esperábamos, ¿verdad, Manuel? Yo casi te digo, me has engañado, Luis. Madre mía. Sí. Nublado, lloviendo, o sea, que se le diga, y nevando. Y nevando. Ese fui yo, que estuve ahí haciendo la danza del fuego, eso, para ver si nevaba. Estaban aquí Fernando y Juan, vamos, encomendándose a todos los diablos, Mira, a todos los demonios. No, pero la verdad es que la sensación, tú imagínate, yo me acuerdo, Luis, con las ganas con las que íbamos, ¿no? Porque además, llevamos los telescopios, porque tú íbamos con las monturas, el telescopio, la batería, con la movida de la batería. Y la verdad es que, claro, te llevas todo y vas con unas ganas de llegar allí y montar todos los trastos. Y de repente decíamos, pues si no se puede. Mirábamos, si no se puede, si está nublado, si estaba lloviendo. O sea, ya no es que estuviera nublado, es que estaba lloviendo. Y hubo 2 días o 3 casi completamente cubiertos. Sí, de 4 días que estuvimos en Atacama, 3 Era increíble. lo estuvimos. O sea, yo aluciné porque el primer día, llegamos allí después de todo el día viajando, casi 48 horas viajando estuvimos hasta llegar a San Pedro de Atacama. Llegamos fundidos. Aquella noche estaba nublado y yo recuerdo que Néstor me dijo, hay pronóstico de tormentas. Y yo digo, bueno, ya veremos a ver esto de las tormentas. Yo pensaba que a lo mejor eran tormentas eléctricas y poco más. Al día siguiente nos encontramos un cielo totalmente encapotado, totalmente nublado, que yo me acuerdo que hice la broma, digo, yo esto lo veo en donde yo vivo, en Alicante, y digo que llueve. Hasta la chica de la cafetería del hotel se descojonó de mí. Se descojonó de mí, como diciendo, no, si aquí no llueve nunca. Claro. Bueno, pues 2 horas después, al mediodía, fuimos al Valle del Arcoíris a hacer fotos. Ya nos estaba lloviendo. Lloviendo. Eso es el primer día. Sí. Y luego ya lo peor fue también la nevada. La nevada fue importante. Sí. También por la altitud, ¿no? En uno de los puntos que subimos había una nieve impresionante, ¿eh? Cuajó un montón. Aparte del frío, ya no te cuento el frío, pero... Claro, que no se podía hacer nada, evidentemente, y menos astrofotografía, claro. Claro. Sí, la verdad es que para mí la nieve fue un poco la guinda. Dices, bueno, tienes mal tiempo, tienes tormenta, tienes lluvia, pues por lo menos te cae una nevada en el desierto de Atacama. Y las fotos, sobre todo pensando en el tema de la foto de paisaje, haces un tipo de fotografía diferente a lo que se lleva todo el mundo del desierto de Atacama, pues a mí en ese aspecto me compensa. Me compensa, porque bueno, pues no todo el mundo tiene fotos lloviendo en el desierto de Atacama y mucho menos nevando en el desierto de Atacama. Si es que en el desierto de Atacama tiene una media de precipitaciones de 1 a 3 milímetros al año. Al año, sí. Al año. A nosotros nos cayó allí, mientras estuvimos allí, yo calculo que el equivalente a 6 o 7 años de lluvia. Porque llovió bastante, ¿eh? Sí. Porque yo creo que nieve, alguna vez, sí, hay alguna borrasca y tal, y nieve había en las cumbres, sobre todo los volcanes, ¿no? Con 6.000 metros, pues ahí hay nieve. Pero que lloviera ahí, fue raro, sí. Pero bueno, salimos airosos el último día, ¿eh? Sí. Último día ya con la prórroga, ¿eh? Porque yo pensaba que ya no lo conseguíamos. Yo tengo que decir que, yo me volví durante esos días, un obseso de los pronósticos meteorológicos. Claro.
Y el último día que ya ninguno dábamos un duro por poder ver las estrellas allí, todos los pronósticos, absolutamente todos los que yo miraba, daban despejado por la noche. Pero es que a las 7 de la tarde seguía lloviendo. Pero seguía lloviendo muchísimo, además. Entonces, yo recuerdo que dijimos, bueno, vamos a esperar, vamos a tumbarnos un rato a descansar un poco y vamos a ver esto cómo evoluciona. Y allá a las 10 o por ahí, cuando salí fuera y miré al cielo y vi estrellas, dije, ya está, esta es la nuestra. Sí, además se veía que la borrasca se iba moviendo, se veía, ¿eh? Y dijimos, bueno, pues si sigue este curso, de aquí a una hora, parece... Y así fue. Así fue. Y yo tengo que reconocer, probablemente no estuvimos en el mejor sitio del desierto de Atacama para hacer astrofotografía, porque tampoco nos daba tiempo a más. O sea, lo que hicimos fue irnos a un enclave oscuro cerca de San Pedro de Atacama y bueno, pues allí hacer fotografía nocturna, hacer una sesión de fotografía nocturna, de astrofotografía, montar los telescopios. Pero yo tengo que decir que yo no sé si eran por las ganas que yo tenía o porque de verdad el cielo de allí lo merecía. Ha sido una de las sesiones de astrofotografía que más he disfrutado en mi vida. Y el cielo era espectacular. Era espectacular, Luis. Era espectacular. Y es que no hay más que ver las astrofotos que te has traído. Si es que es una y pasada con 2 horas, ¿eh? Con 2 horas. Con dos horas de exposición lo que has hecho allí. O sea, es que es increíble. El cielo, o sea, no es que seas tú, que tenía muchas ganas, que también. Pero el cielo es una pasada, macho. Con esas fotos 2 horas. A ver, yo creo que una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo del hemisferio sur, era la primera vez que yo visitaba el hemisferio sur y veía el cielo del hemisferio sur, y probablemente también contribuye mucho a la calidad de estas fotografías, es a qué altura sube el centro galáctico en el cielo. Claro. Es que se te pone en el cénit. Aquí en el hemisferio norte, donde nosotros estamos, el centro galáctico te va rozando el horizonte. Nunca lo tienes a más de 40 grados de altura. Pero es que allí se te pone en la coronilla. Claro. Entonces, lo primero, el contraste a nivel visual simplemente. Sí, o sea, a nivel visual, efectivamente, Luis, se veía. Cuando tú miras para arriba, ves el centro galáctico perfectamente definido sobre un cielo negro. O sea, parece que estás viendo una fotografía, solo que en blanco y negro. Sí. Y eso también contribuye a que en las imágenes, pues claro, estás disparando al cenit. Es donde tienes la capa de atmósfera más delgadita. O sea, sacas de ahí... Sale, pues eso que salió, con 2 horas, una cantidad de señal brutal. Brutal. Y yo tengo que reconocer que otra de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo, que también tenía muchísimas ganas de ver, eran las nubes de Magallanes. O sea, claro. La primera vez que vi la gran nube de Magallanes, yo pensaba que era una nube, porque como habíamos tenido tanta nube, me acuerdo, es verdad. Yo dije, me cago en la leche, ya tenemos otra vez nubes por ahí. Nubes. Y era la de Magallanes. Era la nube de Magallanes, eso es. Sí. Y eso que no era muy tarde y estaba en una zona que tampoco estaba arriba del todo, pero se veía muy bien, ¿eh? Se veía muy bien. Sí. Que fue impresionante. La verdad es que fue, bueno, yo creo que nos llevamos ese recuerdo de poder haber visto el cielo de Atacama, de haber fotografiado en él. Me quedé con ganas de más, evidentemente, pero yo me traje un grato recuerdo de esa sesión. Sí, igualmente. Es que estuvo muy bien. Y además la mezcla entre astrofotografía y fotografía nocturna, porque ese paisaje que encontramos allí con esas formaciones rocosas fue muy bonito. Es que estuvo qué bonito. La gente, y aparte allí era impresionante. Juan, tú que también has hecho mucha Vía Láctea, simplemente ponías la cámara, tirabas y no había que procesar nada, ya salía. Ya, sí, ¿qué pasa? Salía, sin hacer nada. Salía procesado, literal, Tal cual. Sigue poniendo... hasta con el móvil hice alguna y salía. Sigue poniéndome los dientes largos. Bueno, yo recuerdo a Néstor por allí iba haciendo por allí el vaina con la cámara y decía, mira, hago fotos de la Vía Láctea a pulso. Iba disparando fotos a pulso de la Vía Láctea sin trípode ni nada y le salían, al tío le salían. Sí, es verdad. Sí. Le salían. Total. Sí, yo de la sesión nocturna me traje una foto que para mí es muy especial, que es el arco de la Vía Láctea por encima de esas formaciones rocosas,
que esa foto me gustaría imprimirla y hacer un cuadro con ella, quizá para ponerlo aquí en el estudio o algo así, porque se queda una foto muy, muy chula que os estamos poniendo por aquí en pantalla para que la veáis. Merecerá la pena. Sí, esa foto es muy bonita, muy bonita. Eso demuestra, como lo dices tú, ¿no? Esa Vía Láctea tan en el cenit que no es habitual ver. Totalmente. Sí. Y luego, y ese día sin dormir, nos fuimos de viaje luego. Yo no sé ni cómo aguantaba, Luis. Nos fuimos como se va la gente joven. La gente joven empalmamos una cosa con la otra. Terminamos a las 6 de la mañana y a las 7 estábamos saliendo para cruzar la frontera con Bolivia. Pues lo que hay que aprovechar. Que cabe decir que lo del tema de la frontera con Bolivia, lo primero, tuvimos incertidumbre hasta el último momento por el tema de las nevadas, porque las fronteras estaban cerradas. Los 2 pasos por los que podíamos pasar hasta Bolivia estaban cerrados el día de antes. Lo que pasa es que a lo largo de ese día uno de ellos se abrió, que es por donde pasamos, por Ollagüe. Y nada, para allá que nos fuimos del tirón. O sea, llegamos al hotel, nos cambiamos de ropa, cerramos la maleta y para Bolivia. Y yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido muchísimo Bolivia. O sea, yo quizás iba con muchísimas ganas de ir a Atacama por el tema del cielo nocturno. Y Bolivia me ha sorprendido por todo, por los contrastes de este país, por la gente, por el salar, que es un auténtico espectáculo. ¿Y los paisajes de ese viaje de Chile a Bolivia por donde fuimos? Que fuimos por medio, el altiplano, con esos 4x4, pero ibas por caminos. La verdad es que había paisajes que yo nunca esperé haber visto. Me sorprendió muchísimo, sí, preciosos. Es que para paisaje, macho, los que hacemos alguna fotografía de paisaje o nocturna tal y cual, es que es alucinante. O sea, es alucinante, esos paisajes son muy Yo que he visto vuestras fotos, ya la veréis vosotros por aquí, por el podcast o en la página de Natural Portraits, es que es increíble lo que te sale. Bueno, yo tengo que decir que no solamente, para fotografía de paisaje, pero para dron también, porque además Bolivia es un país que permite el vuelo de drones casi en cualquier sitio. El tema del vuelo de drones en Bolivia no está tan regularizado como en otros países. Entonces tú puedes volar el dron allí prácticamente de forma legal casi en cualquier sitio. En cualquier lado, sí. Y es un país que te da mucho juego. Esos paisajes te dan mucho juego para jugar con el dron. Encima de las lagunas que te vas encontrando, las formaciones rocosas. Te encuentras siempre a una altitud media por encima de los 3.500 metros. Y es un auténtico espectáculo. También lo que dices tú, Manuel, allí también me sorprendió mucho el tema de las carreteras. Las carreteras no son carreteras como tal, la mayoría son caminos. Sí, claro. Más o menos, sí. Claro, pero ¿por dónde vas? Es que vas por unos paisajes que nunca te esperas. Una carretera asfaltada es otro tipo de... En Chile había alguno que estaba asfaltado y que el paisaje era bonito, pero allí es que te metes dentro de la montaña, ¿no? Cruzamos junto por todo lo que es la cadena montañosa de los Andes, y la verdad es que era muy, muy bonito. Muy bonito. Sí, ves un montón de los típicos, ¿no? Las llamas, las vicuñas, los guanacos. Los guanacos, que son todos parecidos a las llamas. Allí salvajes, que están protegidos, lógicamente, y se hacen unas fotos de esos animales también muy bonitas. Y te sorprende, ¿no? Ver este tipo de animales ahí en medio del paisaje. Muy chulo, muy chulo. Muchos flamencos también. Allí hay... En los salares, ¿verdad? Sí, son lagunas altiplánicas, son lagos salados que hay allí entre 3.500 y 4.000 metros de altitud, y te encuentras un montón de flamencos. Yo estoy acostumbrado a los flamencos aquí en mi zona porque la zona de costa de Alicante tiene también salinas. En las salinas de Santa Pola encuentras muchos, en las salinas de Torrevieja. Pero allí hay una barbaridad de flamencos también que se pueden ver muy bonitos en estos salares. Sí, había un montón. Y bueno, y cuando en alguna de las fotos, me acuerdo, con el dron, que te aproximabas a los flamencos, hay unas fotografías preciosas de los flamencos con el dron. La verdad es que era muy bonito, sí. Sí. Bueno, y después de todo este viaje, cruzando el altiplano boliviano, que nos llevó horas, nos llevó lo menos 6 o 7 horas.
fue una paliza. Fue un viaje largo, fue un viaje bastante largo. Llegamos a Uyuni. Y yo tengo que decir que cuando llegué a Uyuni me encontré algo totalmente diferente a lo que yo esperaba. Porque a mí me habían hablado de una ciudad, la ciudad de Uyuni y tal. Y es una ciudad de contrastes muy marcados. O sea, la mitad de las calles están sin asfaltar. Y el resto solamente están con un adoquinado lleno de polvo. Es una ciudad súper, súper polvorienta. Claro. Y los edificios, muchos ni siquiera... O sea, están terminados, se utilizan, viven en ellos, pero, por ejemplo, lo que es la fachada... Es cara vista en ladrillo. En ladrillo visto directamente. Me sorprendió muchísimo. Pero me sorprendió también muchísimo la calidez de la gente. Yo tengo que decir que yo he estado encantado en Bolivia porque nos han tratado muy bien. Muy bien. Nos han tratado muy bien. La gente es muy amable y siempre te ayuda. La verdad es que da gusto. Es una gente muy, muy maja. Te reciben con una sonrisa para todo, te ayudan en lo que haga falta. La verdad es que una experiencia muy, muy grata. Y bueno, ¿y el Salar? ¿Qué opinas del Salar, Manuel? Yo la verdad es que lo del Salar, que había visto fotos, ¿no? Porque antes de ir, pues me vi fotos por ahí, por YouTube, por internet. Y cuando llegas, claro, lo que yo no concebía es el meterte con botas de agua, que había aproximadamente unos, depende, ¿no? Entre unos 10 centímetros de agua, una cosa así, y esa sensación de estar dentro del agua y en el atardecer, y que era efectivamente un espejo, que es un espejo, la verdad es que la sensación que tienes, además un espacio inmenso, ¿no? Es esa inmensidad del Salar, que mires donde mires, no ves más que el infinito, ¿no? Y el espejo donde se refleja todo, ¿no? Las nubes y esos colores rojizos del atardecer, que íbamos al atardecer, o luego ya por la noche la propia Vía Láctea en el agua, que eso flipas. Sí. Claro. Bueno, de hecho nada más atardecer, mirabas y ya veías un montón de estrellas que aquí no lo ves hasta por lo menos una hora después del anochecer, ¿eh? Vosotros, sí, yo me lo estoy imaginando porque vosotros, tú Manuel sí, y tú Luismi creo que no, pero tú Manuel sí que has estado en la actividad esta que hago con Astrogredos, que hacía con Astrogredos de la navegación nocturna en el pantano, en el embalse de Rosarito. Y si te acuerdas, se veía perfectamente cómo la Vía Láctea se reflejaba en la... Sí, es parecido. Lo que pasa es que esto es a otro nivel. O sea, yo me imagino que es eso, pero multiplicado por 10 o por 20. Juan, yo sí que participé hace un par de años. Sí, también es verdad. Tienes razón. En la actividad nocturna del embalse de Rosarito también pude ver la Vía Láctea reflejada en el agua. Tienes razón, sí. La vi perfectamente. Esa actividad es increíble, sí. Pero aquí, en el tema del Salar, yo creo que se juntan una serie de factores que hacen que sea diferente el tema del reflejo. Sí. Lo primero es la profundidad. La profundidad del agua. Que hablamos de 3-4 dedos de profundidad, nada más. Es una capa súper delgada de agua. Lo segundo, que el material que hay debajo de esa capa de agua es blanco, absolutamente blanco, que es sal. Ajá. Entonces hace que sea un reflejo absolutamente perfecto en cuanto a color. O sea, tú ves el cielo, por ejemplo, al atardecer, el color que tenía el cielo y el color que estaba reflejado en el agua, y era exactamente lo mismo. Era un reflejo, un espejo absoluto. Un espejo tal cual. Qué gozada, tío. Sí. Un espejo absoluto. Y una de las cosas que a mí me descolocó totalmente era ver todavía resplandor del sol en el horizonte y estar viendo ya la Vía Láctea en el cielo. Sí. Eso es increíble, ¿eh? Sí. Es lo que a mí me chocaba. Digo, se puede empezar a tirar aquí ya. Sí. O sea, mirabas al horizonte y estabas viendo todavía resplandor del sol, y mirabas para arriba y estabas viendo ya la Vía Láctea. Sí, eso fue. A mí me sorprendió mucho. Sí, que aquí no pasa eso, ¿eh? Aquí no pasa eso. Sorprendente. También por nuestra latitud, ¿no? Aparte del cielo, ¿no? Yeah. Sí. Eso la verdad es que me pareció algo francamente chulo. Y luego, claro, para mí, en la parte del agua, Luis, pues la fotografía nocturna con la Vía Láctea
y con todo lo que era la composición que hacíamos con las luces, muy bonito. Pero ya, claro, cuando fuimos a la zona seca, porque podéis pensar todos, ¿y os pusisteis ahí con los telescopios con el agua? No, ni de coña. Claro, eso yo al principio digo, ¿esto está loco? No. Nos fuimos, te vas a una zona ya que no había agua, que estaba hacia el interior, y la sensación que yo tuve ahí, Luis, que de hecho alguna foto, que no sé si la vamos a poder, sería bueno la pongamos ahora también aquí en el podcast, que es la imagen de polo norte o polo sur, es decir, de estar en el polo, porque era todo blanco, un frío de cojones, porque allí hacía frío, la sensación que hacía de frío, pero la sensación era de que no veías nada más que todo ese blanco de la sal, y la sensación es que era nieve, ¿no? Como que estabas en el polo. Es una cosa curiosísima, ¿no? Esa sensación unido a un cielo espectacular. Sí que es verdad que había una parte de más contaminación del propio pueblo o ciudad de Uyuni, pero que no impactaba nada, porque claro, la calidad allí es muy buena, ¿no? Del cielo, y sobre todo por la altitud. Pero la sensación de polo, de nieve, que era la sal, y por la noche, a mí eso lo tengo grabado en mi retina como algo. Decía, madre mía, ¿dónde estamos? Eso fue muy bonito también. Os pondré por aquí algún timelapse que capturé de estas sesiones en las que efectivamente se veía, estábamos en una zona seca, porque, bueno, el salar, yo pensaba cuando fui que el salar estaba cubierto de agua. Y realmente solamente hay cubierta de agua una pequeñísima parte del salar. Entonces los guías que entran con los 4x4 en el salar, cuando lo que quieres es hacer reflejos, te llevan a estas zonas que están inundadas, pero que son muy pequeñas en comparación con el tamaño que tiene el salar. Porque el salar es el desierto de sal más grande del mundo. Sí. Tiene el tamaño de aproximadamente la Comunidad de Madrid. O sea, es un salar enorme. Sí, si lo miráis en Google, en los mapas de Google, y te pones en una escala grande, se ve efectivamente desde cualquier sitio. Se ve, se ve desde el espacio. Desde el espacio, se ve perfectamente. Se ve desde el espacio. La mancha blanca enorme ahí. Sí. Hay una historia que no sé hasta qué punto es cierta, pero dicen que Neil Armstrong se fijó en el salar, en uno de los vuelos que hizo orbitales y tal, se fijó en el salar de Uyuni y pidió saber qué era eso. Pidió saber qué era la mancha esa blanca que se veía ahí en esa parte de Sudamérica, y lo visitó después. No sé hasta qué punto es cierto esto, pero me llamó la atención esta historia. Pero lo cierto es que el salar no se encuentra totalmente inundado. Hay un momento del año en el que en una zona del salar llueve y los vientos que hay en esta zona en determinadas épocas del año arrastran el agua por todo el salar, cubriéndolo de una delgada capa de agua. La parte central del salar, que es donde se encuentra la isla de Incahuasi, que también visitamos, gran parte del año es inaccesible, porque ahí sí que se puede llegar a acumular, se puede llegar a acumular más de 1 metro de agua y los vehículos no pueden acceder. Pero el resto del año, ya de cara a nuestro verano, el salar se seca por completo. Solamente quedan con una delgada capa de agua ciertas zonas del salar. El resto del salar está completamente seco. Entonces lo que hacían era introducirnos varios kilómetros dentro del salar a estas zonas secas, donde nos ponían una lona en el suelo y ahí montábamos los equipos astrofotográficos. Y la sensación era, como dice Manuel, era de entre que nosotros íbamos con los anoraks hasta arriba, porque hacía frío. O sea, frío de cojones. Vamos. El pronóstico algunas noches era de 5 y 6 grados bajo cero. Claro. Era frío. Sí. Yo notaba... La vista de todos súper abrigados con este suelo totalmente blanco que parecía nieve daba la sensación de estar en el polo, con los equipos montados en el polo fotografiando. La pena es que, bueno, en esta región del mundo, pues los cielos, a pesar de ser unos cielos espectaculares, no hay tanta conciencia sobre la protección del cielo nocturno, y la iluminación de Uyuni sí que contamina mucho más el cielo de esta zona. Yo sí que vi una diferencia importante entre la calidad del cielo de Atacama, donde tú ves negro hasta el mismo horizonte, a Uyuni, donde sí, el cielo es de muy alta calidad, pero en ciertas zonas sí que veías manchas de contaminación lumínica.
Pero aún así es un cielo espectacular también. ¿eh? No, aún así... Por la altitud, porque ahí sí que estábamos cerca de 4.000. 3.800. Uyuni, sí. Uyuni creo que está a 3.500 metros, la ciudad de Uyuni. 3.500 metros, más o menos. Sí. Sí, allí depende por dónde te muevas, entre 3.500 y 3.800, sí. Sí, claro que el cielo también, con esa altitud, es de gran calidad. Sí, sí. Y allí, evidentemente, si quieres evitar también esas manchas de contaminación lumínica de la ciudad de Uyuni, lo único que hay que hacer es meterse dentro del salar. Coger y hablar con los guías que llevan los 4x4 y decirle, oye, mira, llévame lo más profundo que puedas del salar, que te llevan. Porque de hecho estuvimos viendo que en el centro del salar, que es donde está la isla de Incahuasi, allí Light Pollution Map marcaba Bortel 1 en el centro del salar. Es decir, sí. un cielo absolutamente oscuro. En la misma, donde está la isla, ¿no? Donde está la isla marcaba Bortel 1, sí. Sí, es verdad. Donde está la isla, que pasan hasta autobuses por allí. Sí, claro. Era uno de los vídeos, os recomiendo que lo veáis en el canal de Luis. Sí, que es verdad, hay un vídeo que se ve ahí un autobús pasando y dices, madre mía, esto es surrealista. Surrealista totalmente. Era increíble. De hecho, es una ruta de paso. Qué barbaridad. Claro. Cuando no hay agua, claro, cuando hay agua no. Claro. Sí. Yo tengo que decir que una de las noches que fuimos al salar me sorprendió ver el autobús saliendo del salar por el agua. Yo digo, ¿este autobús? Y el día que estuvimos en la isla de Incahuasi lo vimos de vuelta, porque es una línea de autobús que pasa por allí, por en medio del salar. Sí. Pues nada, sí, estuvimos disfrutando en Uyuni, la verdad es que de unos paisajes increíbles en el salar, con esos atardeceres, de las sesiones de astrofotografía frías, pero yo creo que muy productivas, porque ahí sí que tuvimos cielo despejado todas las noches. Todas las noches. Tuvimos cielo despejado en el salar. Estuvimos disfrutando del ambiente generado por la gente, de la comida, que yo tengo que decir que comí muy bien en Bolivia. Sí, estaba rico. A mí también me gustó. Desde mi punto de vista, comida un poco grasa, ¿vale? Pero yo creo que esto va en función también de dónde vive esta gente y el tipo de clima que tienen que afrontar y efectivamente la altura. Comida bastante contundente, mucha llama, mucha carne. La llama está rica, pero es pesada, es verdad. Sí. Y una cosa que yo aquí normalmente no tomo, pero allí me gustó, porque es de allí. Ahí, de hecho, la gente vive de este cultivo en una zona donde paramos. Si recuerdas esa localidad que paramos, San Francisco creo que se llama. San Cristóbal. San Cristóbal. Siempre digo San Cristóbal. Sí. Y cultivan quinoa. Sí. La quinoa que se ha puesto muy de moda ahora. Pues sí que es verdad que había una vez, me pedí un par de veces sopa de quinoa y estaba muy rica. Hablando un poco ya de la parte gastronómica, la sopa que hacen estaba riquísima. Bueno, y allí la llama muy buena. Sí. Allí hacen hasta infusión con quinoa, porque recuerdo una de las tardes que estuvimos en el salar, es verdad, que pusieron una infusión de quinoa también, que estaba así dulce. Estaba rico. Sí. Yo tengo que decir que yo he comido muy bien en el viaje. He alucinado con los cielos y con los paisajes de Uyuni. Pero a mí una de las cosas que más me marcaron de todo el viaje fue el regreso desde Uyuni a Atacama. A sí, Calama. A Calama. Llegamos hasta Calama, sí. Yo tengo que decir que a mí me marcó. O sea, ese tramo que hicimos cruzando el desierto, porque eso sí que fue cruzar el desierto, sí. Yo aluciné. Sí. Es verdad que aparte, con un momento del día muy bonito porque estaba amaneciendo, porque salimos de noche. Nos pegamos para ya terminar la fiesta bien. Juan, 12 horas. Ha sido duro, Juan, ha sido duro. Fue un viaje de 12 horas y salimos y nos levantamos a las 3 de la mañana. Bueno, no habíamos dormido tampoco y es una paliza. Y yo en concreto, Luis se reía porque yo no dormí luego en el coche nada porque iba haciendo de sistema de control del que nos llevaba en el coche, para que no se quedara sobao. Le iba dando pali que yo estaba acojonado, porque... Hay que estar pendiente. No, os digo una cosa, había algunos sitios de la ruta que dices, si este hombre da una cabezada, no llegamos ya a España, nos quedamos aquí, porque había unos caminos que dices, es que caemos y no lo contamos. Y iba ahí marcándole de cerca gente encantadora, pero que había dormido también poco. Sí. Entonces había que estar ahí. A pendiente. ver,
ellos tuvieron que seguir controlador. nuestro ritmo. O sea Claro, que pobrecillos, ellos pobrecillos, sí, gente encantadora. durmieron poco, sí. Y eso era la luz esa del amanecer, Luis. Y a esos, en uno de los puntos, 4.000, yo hice una captura con el reloj de la altitud, 4.900. Me llegó a marcar. 4.900, sí. 4.000, no llegamos a 5.000, fueron 4.950, nos quedamos muy cerquita. Y menos 16 grados. Menos Joder. 16 grados. Yo Madre recuerdo mía. yo ahí dije, yo no salgo ya de aquí del coche, porque estaba tieso. O sea, ahí reconozco que yo ya no, o sea, pero qué paisaje tan alucinante. O sea, era increíble, ¿no? O sea, con esa altura y el sol todavía amaneciendo, la verdad es que esas imágenes, bueno, a mí no se me olvidará de mi vida. Sí, sí. Es algo Qué bueno. precioso, precioso. Sí, Manuel dijo que no salía, yo sí que Yo salí. no salí. Yo sí que salí, tengo que decir que salí 5 minutos y me tuve que volver corriendo al coche porque tampoco llevaba el abrigo adecuado. El abrigo más gordo lo llevaba en la maleta metido. Me puse el otro más ligero. Néstor, para no variar, sacó el dron y casi se le cae, congelado. literal. Empezó a darle, cuando ya estaba volando, empezó a darle errores de batería, claro. De batería, claro, porque el frío, las baterías por la se le temperatura. morían. Pero yo tengo que decir que ese trayecto que hicimos de 12 horas aproximadamente cruzando el desierto, a mí me marcaron porque verdaderamente Muy tuve la bonito. sensación de estar aislado en Claro. medio del desierto. Sí. Eran rutas que no había ningún tipo de camino, o sea, eran caminos de cabras, por decir así, eran Totalmente. caminos llenos de rocas por donde subían los 4x4. En algunos puntos ni siquiera había camino. Iban los vehículos casi campo a través, cruzando. Y absoluta soledad. Llegando ya quizás a las zonas más cercanas a la frontera con Chile, ahí sí que empezamos a ver más gente, más vehículos. Pero esto fue ya el tramo final de este viaje. El resto del tiempo estuvimos prácticamente solos en medio del desierto. Sí, es verdad. Yo pensaba incluso, Luis, porque no estaba preparado y porque tampoco es fácil, ¿no? Pero el hacer también fotografía nocturna y astrofotografía en esos puntos debe ser algo increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, de hecho tengo que hacer un poco de spoiler, porque bueno, yo en principio el próximo año, si se completa el grupo de asistentes, volveré a repetir este viaje igual junto a Néstor, con algunas novedades interesantes respecto a la edición de este año. Lo primero es que el año que viene tenemos garantizado el acceso a ALMA, al observatorio de ALMA. No tenemos garantizado el acceso a visitar las instalaciones, que es algo que estamos trabajando en ello, pero que no podemos asegurar si vamos a disponer de este permiso. Lo que sí que tenemos ya garantizado es el permiso para acceder al entorno donde se encuentran los radiotelescopios para hacer una sesión de fotografía nocturna y astrofotografía desde allí. Que curiosamente, Luis, ahora me acuerdo, hablando de radiotelescopios, que cuando estábamos en uno de los puntos, en esa frontera entre Chile y Bolivia, pasaron 3 trailers, 3 camiones que llevaban, se veía huevo, que llevaban equipamiento para esos astronomía. telescopios, seguro. Y alguien por allí creo que tiró una foto con un teleobjetivo y pudimos ver una etiqueta que era material para el ELT, que ya lo están construyendo. Sí, era eso. El Very Large Telescope ese. Sí, el sí. Extremely Large Telescope. Sí, ese es. Un telescopio de la leche. 30 El metros. que va a ser el telescopio visual más grande del mundo. 30 metros, sí. el triple Sí. que el Gran Tecan de La Sí, Palma. sí, que ya le están construyendo, efectivamente. Ya va muy avanzado. Sí. Iba ahí unos camiones enormes, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Luis? Sí. Y que dijimos, pues que está claro que esto tiene que ser material para alguno de los telescopios. Y así era. Sí. Eso Fue es, curioso. eso es. Sí. Bueno, pues eso, al año que viene tenemos acceso a ALMA y muy posiblemente sacrifiquemos un día en Uyuni para dedicar un día y una noche de nocturna y astrofotografía desde el propio desierto que se encuentra entre Bolivia y Chile, el desierto que cruzamos, porque hemos descubierto que allí hay un lugar donde podemos alojarnos y posiblemente dediquemos un día y una noche para estar en este entorno, que eso sí que es absolutamente oscuro. Es en mitad de los Andes, literalmente.
Muy buena idea. Me lo Ya estoy te imaginando, Luis, y la verdad es que eso es una idea extraordinaria porque además es una experiencia totalmente distinta. Distinta a Atacama y distinta a Uyuni. Sí, me parece muy buena idea. Qué bueno. Sí. Y luego ya me empiezo a acordar ahora, Luis, que la vuelta ya tuvo el remate final. Ahora me estoy acordando que si a la ida teníamos el mal rollo de que nevaba, llovía y dije, pues joder, nos vamos a Atacama sin tirar ni una foto. En la vuelta, de repente, pillamos internet en uno de los puntos y empezamos a entender la historia de que aquí en España había habido, Juan, el apagón. Y entonces ya decimos, madre de Dios, ya no volvemos, claro, porque dices, hay un apagón y aparte que el tema estaba complicado, con los 6 horas de diferencia, decíamos, nuestro avión no va a despegar, no volvemos, ¿no? Y ya reconozco que nos empezó a entrar ya, porque ya estábamos cansados, ¿no? El viaje al final, los últimos días, aunque luego en Calama, cuando llegamos a Calama, que es una ciudad muy interesante, es una ciudad minera, 100%, que vive de la minería que hay allí, es una ciudad pequeña pero muy agradable, pero allí conseguimos descansar, porque esa noche la verdad es que estamos reventados y nos recuperamos. Claro. Pero yo no teníamos claro, yo por lo menos en esas horas, hasta que al día siguiente se estabilizó todo, que podíamos coger el avión, porque decíamos, si no viene, difícilmente nos vamos a poder ir en el avión, porque teníamos que ir en uno de Iberia, y decíamos, no volvemos. Pero bueno, luego al final se arregló todo y fue normal, ¿no? Pero estuvo ahí otra vez la crisis, ¿eh? Sí, yo tengo que decir que, a ver, en el desierto pillábamos cobertura muy esporádicamente. Muy poco. De vez en cuando pillabas una rayita de cobertura, te entraba algún mensaje. A mí me entró un mensaje de mi mujer y me dijo, estamos sin luz, según me han dicho, parece que es algo de toda España. Entonces yo fui a responderle y ya no hubo comunicación con ella. Claro. Yo tengo que decir que yo me asusté un poco. Sí, te asustaba. A mí pues igual en casa, sí. Me asusté un poco porque, claro, hoy recibes ese mensaje, estás en medio del desierto, en el otro lado del mundo, y respondes, ves que el mensaje ha salido de tu móvil, pero que ya no lo reciben y ya preguntas a uno, preguntas al otro y ves que nadie tiene comunicación contigo y intentas mantener la calma. Dices, bueno, a ver, están sin luz, estarán sin comunicaciones también, entiendo, quiero pensar que todo está bien, pero ya te quedas intranquilo. Normal. Ya no fue hasta que llegamos a Calama y pudimos contactar con algunas personas que sí que... Y ya en Calama, Luis, que ya era por la noche de España, ya empezaba a recuperarse el servicio ahí de bueno. Sí. Y ahí también pudimos verificar que nuestro avión había salido. Sí. El avión había salido de España, claro, con lo cual llegaba a Santiago de Chile y podríamos al menos tener un avión en el que volar. Sí, pero bueno, ya teníamos ya un poquito más de información sobre lo que había pasado. Pero unas horas de decir, bueno, no sabemos qué va a pasar. Sí, a mí me generó también un poco de mal rollo. Sí. Manuel, ¿y las fronteras? Bueno, las fronteras, un espectáculo. Llegas a la frontera y te dicen, bueno, tenéis que esperar porque estamos comiendo. Con lo cual es una frontera que tiene horario de oficina, ¿eh? Estaban comiendo y entonces si no pillabas el momento, pues tienes que esperar a lo mejor 2 horas hasta que volvieran de su horario de comida y empezar el tránsito, ¿no? Y siempre incertidumbre porque no sabías si te iban a parar, si no te iban a parar. Por ejemplo, decimos la frontera de Bolivia, pero luego, ¿qué me dices de la vuelta de Chile? Me sorprendió gratamente que decías, bueno, aquí nadie dice nada, entrabas y luego resulta que cruzabas con todo y a unos 20 kilómetros había un puesto fronterizo que si no te lo dicen o no estás organizado, tú te vas por otro camino y nadie te dice nada, y allí nos sacaron todo y miraron todo con lupa, ¿te acuerdas, Luis? Sí. Pero lo normal es que yo si voy solo, me voy a Calama y no paro allí. Claro, yo tengo que decir que a mí me sorprendió, lo del tema de las fronteras me sorprendió muchísimo. Bueno, las fronteras en este lugar están separadas, ¿vale? Por un tramo de tierra de, no sé, son varios kilómetros, 3-4 kilómetros aproximadamente, que se le llama tierra de nadie. Que verdaderamente es tierra de nadie. Allí no impera nada, no impera ningún gobierno, ninguna ley, nada. Allí lo que te pase te buscas tú la vida, literalmente es así. Bueno, todo esto viene de rifirrafes que han tenido históricamente entre Chile y Bolivia. ¿No? Sí. Entre Chile y Bolivia, sí. Pero yo tengo que decir que cuando cruzamos desde Chile hacia Bolivia para ir a Uyuni,
pues a mí me pareció, dentro de lo que cabe, una frontera en medio del desierto, con vehículos 4x4 por todos lados, pero una frontera relativamente normal. Allí con los guardias, revisando equipajes a través de un escáner, hasta cierto punto normal. Bueno, pues con estas peculiaridades del tema de los horarios que estamos diciendo, que cortaban al mediodía, oye, hora de comer, a todo el mundo allí a esperar a que terminasen de comer. Pero a mí me flipó cuando volvíamos desde Bolivia hacia Chile, lo que nos encontramos allí en la frontera de Hito Cajón, que llegamos allí, lo primero, la frontera hasta las 2 de la tarde. Después, como llegues más tarde de las 2 de la tarde, ya no cruzas. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, eso es. Con lo cual, bueno, fuimos ahí con el tiempo pegado para llegar hasta la frontera, tal. Comimos allí en la misma frontera, esperando a que terminasen ellos de comer para abrirnos. Y bueno, pues nada, pasamos por allí. Llega el autobús este que nos recogió allí en Chile, el minibús este que nos recogió, pasa por un puesto de aduana. Recuerdo que había un escáner allí y le dice, bueno, continúa al chofer. Y yo pensé, pues no, se ve que no nos van a revisar nada. Y resulta que es que realmente la aduana estaba a 20 kilómetros de distancia. En San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama. Y te enteras allí que es que cuando llegan los turistas, cruzan la frontera, si no pasan por la aduana y se piran, que es la cosa más fácil del mundo porque nadie te dice tienes que ir aquí a pasar la aduana, y desde allí te puedes ir, literalmente te puedes ir a donde te dé la gana. Cuando los pillan, cierran la frontera un día entero. Joder. Sí. Es flipante. Total, que cuando llegamos allí a la aduana de San Pedro de Atacama, nos meten a todos en un cuarto allí enorme, donde había un escáner lleno de polvo hasta arriba, cierra la puerta el guardia y dice, venga, abrir las maletas, revisión manual de equipajes. Todas abiertas. Tal cual, maletas abiertas, y allí el tío revolviendo ropa, levantando por aquí, por allá, a ver lo que llevábamos. Increíble. Curiosísimo. Sí. Increíble. Porque yo te digo, Luis, a mí me pasa eso y yo me voy a Calama y no paro allí. Claro, pues es que tú hubieses sido culpable de que cerrasen la frontera un día entero. Un día entero. Sí, pero bueno. Bueno, yo creo que todo esto curiosas. Sí, creo que todo esto forma parte de la aventura que es un viaje como este. Toda una aventura, sí, señor. Cansado, porque al final, quieras que no, es una agenda de hacer muchas cosas y estar todo el día haciendo cosas y durmiendo poco, al final estás cansado. Pero yo me traigo en la retina y en el alma paisajes y sensaciones que nunca había experimentado. Y eso ya me lo llevo conmigo. Hombre. Lo comparto aquí en el podcast, pero eso ya va conmigo. Cuando vuelva al universo. Muy interesante. Es que para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Yo tengo que decir que después de haber hecho diversos viajes internacionales, este viaje no es un viaje solamente, es una aventura. Es una aventura, sí. Y bueno, por último, decir, ¿cómo calificarías lo mejor del viaje y lo peor del viaje? Porque claro, sí, ha sido mucha aventura, tal, pero ha habido momentos también de cierta tensión. ¿Cómo calificarías tú qué es lo mejor y lo peor que hemos vivido dentro de este viaje? Hombre, para mí lo mejor ha sido esos lugares que son únicos, ¿no? Lo que decías, ¿no? Esa vuelta por la cordillera a esa altitud al amanecer es algo que no se olvida. Lo del salar con ese espejo mágico tampoco, y el cielo tan oscuro de Atacama a mí me ha impresionado, ¿no? Y luego lo peor quizá para mí ha sido pues eso, esa sensación de aventura permanente, ¿no? Que nos íbamos a Bolivia, pues no sé si íbamos a poder ir, porque a lo mejor está cerrado la frontera, pues a lo mejor hay nieve y no podemos pasar, pues a lo mejor no llegamos. Y eso con cansancio, ¿no? Entonces la verdad es que esa combinación de una aventura permanente y el agotamiento a veces decía, ¡jo, macho! ¿Y vamos a dormir hoy o no? Es verdad que es lo que considero, no peor, ¿no? Pero que sí que lo tienes que aceptar como parte del viaje, ¿no? Es decir, no es todo perfecto porque hay situaciones que se puede complicar porque no está todo perfectamente organizado. Claro. O sea, lo intentas, pero hay cosas que se pueden ir de las manos, ¿no? Pero
yo lo acepto y repetiría y no cambiaría nada, quitando eso que has dicho, que me pone los dientes largos, como para plantearme volver, que es ver, aunque sea por fuera, Alma y esos observatorios, y ver también o hacer una sesión en medio de la cordillera, sí que debe ser muy chulo también. Sí. Yo tengo que decir que, bueno, hay gente que esa sensación permanente de aventura les encanta y es lo que más les gusta de este tipo de viajes, pero como tú dices, hay que reconocer que ahora, después del viaje y después de que ha salido todo perfectamente, nos reímos y decimos, joder, qué aventura que hemos vivido. Pero en esos momentos hay que estar ahí con los nervios de punta que te ponen estas situaciones y decir, bueno, ya veremos por dónde sale. Yo tengo que decir que yo me quedo con la experiencia en general de haber visitado estos lugares, que yo considero que ha sido un privilegio para mí el poder haber visitado estos lugares que quizá en otras circunstancias no hubiese podido ir nunca. Evidentemente lo mejor para mí es eso, el haber visto estos lugares, el haber podido practicar astrofotografía con mi propio telescopio bajo los mejores cielos del mundo. Y yo tengo que decir que para mí la peor parte fue quizás esos días de lluvia y mal tiempo en Atacama, porque sí, bueno, claro. Al final nos han dejado imágenes únicas. Sí, pero también te agobiaste un poco con eso. Claro. Sí. Esa sensación yo como guía que iba también, porque al final yo no solamente iba como asistente a este viaje, sino que iba junto con Néstor como guía fotográfico del viaje, tengo que reconocer que, aunque evidentemente es algo que no puedes controlar, porque depende del clima, es algo que no podemos controlar, a mí me llegó a poner en una situación bastante tensa el tener tantos días de mal tiempo en un viaje y en un lugar al que la gente normalmente va a ver las estrellas, a ver el cielo nocturno. Un día está bien, 2 días vale, pero cuando ya ves que te vas a marchar de allí, que te vas a marchar hacia Bolivia y que posiblemente no veas las estrellas, dices, joder, que aquí hemos traído a la gente para ver las estrellas y por mucho que yo no pueda controlar esto, me fastidia. Claro. Sí, yo diría que si alguien que quiere experiencias de nieve y agua en el desierto, que se lleve a Luismi, que seguro que le pasa. Yo tengo que decir una cosa. Que elija un desierto y que te llame. He sido yo con mis señales de humo para que... También. Hace poco una seguidora me dijo por Instagram, me dijo, te vas a La Palma y ves auroras, y te vas a Atacama y ves nieve. Y me dijo, no pierdas nunca ese flow. Y yo dije, debe de ser el combo entre Néstor y yo, porque cada vez que organizamos un viaje la liamos. Nos fuimos a La Palma el año pasado y tuvimos una semana entera de 7 días que fuimos, 5 que no había manera de ver una puñetera estrella en La Palma. Los propios palmeros decían, esto es rarísimo, esto no pasa nunca. Lo de tener estos cielos tan nublados no pasa nunca. No vayas a Yellowstone a ver si va a reventar la caldera. Después de 5 días de nubes y nubes, resulta que el primer día que tenemos despejado en La Palma, fotografiamos la aurora boreal desde La Palma. Eso fue increíble, eso sí que es verdad. Increíble, ya te digo. Increíble. Sí. Y bueno, pues hemos ido a Atacama, al final hemos cumplido todos los objetivos, no hemos visto auroras, pero hemos visto la nieve en el desierto de Atacama. Balance muy positivo, sí señor. Sí. Bueno, y ya solamente quedaría decir... Próximo destino astrofotográfico. Ya hemos estado en Atacama y en Uyuni. Próximo destino astrofotográfico, Manuel. Yo lo tengo claro. ¿Cuál has dicho? Namibia. Namibia. La verdad es que me han hablado muchísimo del cielo de Namibia, hasta el punto de casi compararlo con lo que hemos visto este año en Atacama. Y bueno, ya tenemos el viaje programado para el próximo año en junio, si no recuerdo mal, del 8 al 20 de junio a Namibia. Y este viaje sí que va a ser un viaje con mucho más, digamos, también focalizado en fotografía de paisaje, fotografía nocturna y astrofotografía, pero los últimos días del viaje los vamos a destinar íntegramente a astrofotografía y a descanso, principalmente, porque hemos cogido
hemos cogido un alojamiento, son unos alojamientos que hay allí en Namibia, que están 100% orientados al tema de la astrofotografía. Están en medio del desierto también, en medio de allí, aislados totalmente. No hay civilización en muchos kilómetros a la redonda. Están perfectamente adaptados para que te puedas llevar tu equipo, que lo puedas montar, que puedas alimentarlo eléctricamente. Y no solamente esto, sino que además disponen de equipos de alta gama que se pueden alquilar. A precios bastante razonables, por lo que yo he visto. Con lo cual, oye, tú una noche te quieres dar el capricho de alquilarte un equipo que vale 60-70 mil euros para fotografiar con él durante esa noche, lo puedes hacer en estos sitios. Con lo cual yo creo que va a ser una experiencia muy, muy interesante también por los paisajes que vamos a ver, los lugares que vamos a visitar por la noche y esas últimas 3 noches que hemos destinado a 100% astrofotografía desde este lugar. Así que nada, entonces Juan, ¿el año que viene te animas a Atacama o te vienes a Namibia con nosotros? Por animarme ya te digo. Bueno, y luego ya como anécdota, lo que es vicio, aquí el señor Azorín haciendo ahí fotos y conectado en remoto con astrogredos. Pero eso es lo suyo. O sea, yo no daba crédito. Digo, este hombre tiene vicio, conectado a su equipo. Estuviste haciendo fotos a varios miles de kilómetros de distancia. En el otro hemisferio. Escucha, es verdad, no me acordaba de eso, pero... Sí. Bueno, yo también me enganché un día. Pero eso es lo bueno. A la gente allí. Claro, eso es lo bueno del hosting en remoto. Hay que reconocer una cosa que tiene, tiene todo lo que está, digamos, al otro lado del charco en cuanto a horario. Porque cuando aquí es ya de noche cerrada y es por la tarde. Y es un horario cojonudo para ponerte, abrir, tal, no sé qué, conectar el equipo. Porque es por la tarde. Realmente cuando nosotros empezábamos allí astrofotografía, aquí ya estaba casi amaneciendo. Con lo cual... Es cuando ya se cerraba. Claro, podías ponerte por la tarde allí, desde el móvil y tal, a abrir, a poner el equipo a fotografiar, y cuando ya te ponías allí a montar el telescopio, aquí estaban ya casi cerrando y empalmabas una cosa con la otra. Era como los cines, doble sesión. La sesión de tarde y la sesión de noche. Sí. Totalmente. Gracias. Y la gente decía, ¿qué vicio tenéis? Sí. Muy bien. La verdad es que sí. Muy bien, pues nada, ¿algo más que queráis añadir a este episodio? Todo vuestro. Que hay que ver los vídeos, esos que has publicado, que son muy bonitos. Sí. Y la verdad es que hay todo lo que os hemos contado y se refleja un resumen. No hay que perdérselos porque yo los he estado viendo y es una pasada. Son muy bonitos. Yo de todo este tipo de viajes me gusta preparar estos vídeos porque se queda... yo creo que es un recuerdo muy bonito de lo que ha sido el viaje, que luego se puede visitar. Yo mismo lo hago, o sea, son mis vídeos, pero yo mismo de vez en cuando me meto y voy a recordar este viaje y es un recuerdo muy bonito. Muy bien, pues nada, con esto terminamos este resumen que hemos hecho durante 1 hora aproximadamente de lo que ha sido este viaje al que nos hemos ido 2 miembros del equipo de Astro Academy y Cosmoscape. Ya nos ha picado el veneno de los cielos nocturnos del hemisferio sur y yo creo que ya a partir de ahora habrá que pegarse una escapada de vez en cuando para seguir fotografiando estos maravillosos cielos y seguir viendo las nubes de Magallanes en el cielo. Y nada, por mi parte, daros las gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la pantalla o al otro lado de los cascos, escuchando estos episodios del podcast de Astro Academy. Como siempre os recuerdo que podéis vernos y escucharnos en nuestro canal de YouTube, podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast, podéis seguirnos también a través de redes sociales, a través de Facebook, Instagram. Os animo a suscribiros para no perderos ninguno de los episodios que vamos subiendo, ninguno de los contenidos que vamos subiendo periódicamente a Astro Academy, y nos vemos de nuevo en el próximo episodio de Astro Academy. Adiós. No os perdéis los vídeos.